Entonces necesitas acciones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hola. Hola. Este es el trabajo, parte de la investigación de la telenovela. Estoy con María Alejandra Martí. Yo no me imaginé que ella andaba en una experiencia pero tan didáctica, educativa en lo que estamos investigando. Es mi Doris Well. Ay, Dios mío, qué emoción. En este momento. Yo después les cuento de qué se trata, qué es lo que está haciendo y por qué funciona. Pero mi respeto, yo creo que estás haciendo un buen trabajo y además con una autenticidad que se te desprende en todo lo que dices. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. Y creo que debería ser, si no te lo han dicho, debería ser más ambicioso. Convertirte no solo en directora, sino en empresaria, en productora. Porque si tú te unes con las experiencias que tienen otros actores en lo que estás haciendo, lo documentas, lo transformas en un modelo de negocio, tú puedes reconstruir la industria audiovisual de aquí, está más cerca. Yo me tengo que unir con gente que sepa manejar ese lado, porque yo tengo las ideas creativas para, de pronto se nos ocurre alguna fórmula para conseguir financiación o lograr, por ejemplo, esto del Indiegogo fue maravilloso porque resulta que le dabas en contraprestación a la gente también promoción de sus negocios, ¿no? Claro. Bueno, ese es otra debilidad de la industria audiovisual venezolana. El productor. Y hay buenos productores, pero hay muy poca formación de productores. Y la concepción de negocio del audiovisual todavía está en pañales. Sí. Pero yo te juro por mi madre que tú eres una de las que está más cerca en lograr eso. Prometo que si lo encuentro lo comparto. No me lo voy a quedar para mí sola. Y yo prometo que te voy a perseguir. Bueno, agradecido, me encantó mucho. Gracias. Gracias. Tremenda artista. Toda producción audiovisual, incluyendo la telenovela, inicia con una idea. Y de la idea pasa un guión. Si el primer paso está mal, si la idea y el guión están mal, aumenta la probabilidad de que el proyecto termine mal. En el caso de la telenovela venezolana, por las entrevistas que realicé, era muy común que los guiones se escribieran el mismo día que se iban a grabar. Al parecer era porque el diarismo les comía la producción. Sin embargo, es imposible desarrollar una telenovela cuyos guiones se están escribiendo el mismo día de la emisión. Así que eso tenía que terminar mal. Y terminó muy mal. Esa afirmación me la dieron varios actores que participaron en muchas telenovelas. Y en todas ellas sucedía lo mismo. Me lo dijo Dilian Guaycarán, me lo ratificó Henry Galué, y en la última entrevista, María Alejandra Martí, que trabajó en una de las telenovelas más exitosas de Venezuela, como fue Por estas calles, también afirmó que sucedía eso con los guiones. María Alejandra Martí es una artista muy talentosa, siempre está sonriendo y tiene en este momento una vocación por la dirección y por la docencia. Me llamó la atención la manera como ha venido trabajando y desarrollando sus proyectos. Es una linda mujer, una linda persona, y en su sonrisa se desprende autenticidad en lo que hace. Así que es importante que ustedes escuchen de viva voz de María Alejandra Martí lo que conversamos en una tarde, en una banca, sobre la telenovela venezolana y sobre la producción audiovisual en general, incluyendo el cine. Esta es la historia. Lo primero es una reflexión de cómo te has mantenido vigente en tu oficio, en la actuación, en la producción, con todos los cambios que han habido. No solo en el país, sino en todo el mundo. Sí,
Bueno, en el país han sido muy duros para los actores, ¿no? Sobre todo porque antes a mí me han tocado las dos épocas, ¿no? Porque yo empecé en la época en la que la televisión, imagínate, se hacían 3 novelas simultáneas en cada canal, aparte de eso programas de humor, programas de, en fin, todo lo que se hacía, que era muchísimo, ¿no? Pero a mí me ha pasado desde siempre que me ha interesado también la parte de atrás de las cámaras, no solamente la actuación, ¿no? La actuación me apasiona, me fascina, pero también desde el inicio, desde mi primera película, que fue en el 84, rodamos Ifigenia. O sea, se estrenó en el 86, pero la rodamos en el 84. Desde esa época siempre me impactó mucho el oficio detrás de cámara. Entonces me he venido preparando desde hace mucho tiempo y ya llevo 2 cortometrajes como directora, y tengo 2 proyectos de largo, que bueno, uno sabe que eso tarda el mundo entero, tarda mucho concretarse, cuesta mucho dinero, en fin, hay que trabajar muy duro para concretar los proyectos de cine, pero tener un plan que te interese lo suficiente es un gran motor para salir adelante, para seguir adelante, pienso yo. O sea, yo no me imagino sin un pequeño plan diario que me empuje hacia lo que quiero lograr. Y una vez que me comprometo con un proyecto, me pasa que tengo que terminarlo. Una cosa casi obsesiva, ¿no? ¿Y qué es lo que quieres lograr? Bueno, por ejemplo, tengo mis proyectos de cine y ya se han logrado 2. Se han podido lograr 2, por supuesto. La maravilla del cine además es que es un trabajo de equipo, no es que una persona va a hacer una película, eso no existe. El cine se hace con tu gente, con tus amigos, y uno se pone a ver las fichas técnicas de las películas de grandes directores. Todos terminan trabajando siempre con su misma gente, ¿no? A veces cambian algunos de las personas del equipo, pero generalmente trabajan con la misma gente, ¿no? Porque uno empieza como a armar su equipo, el equipo con el que te puedes entender, el equipo que comprende lo que tú quieres y a quienes tú comprendes. Entonces es más fácil que se logren las cosas también. Yo creo que es eso lo que ayuda a mantenerse en este oficio, ¿no? Okay. Ahora, de todas las etapas que ha habido, de todos los cambios que ha habido, este ha sido un cambio cultural de la comunicación, que no es poca cosa y no es frecuente. Uh-huh. De la imprenta a la radio, de la radio a la televisión, pero ahora es de ayer para hoy. Exacto. Y entonces esos cambios generan incertidumbre, destruyeron los modelos de negocio que existían en la música, en la radio, en la televisión, o sea, todo el mundo está reseteándose. Desde tu experiencia, ¿en qué te benefició ese cambio? Por ejemplo, la tecnología facilitó producción. Lo que se hace ahora con un celular no se hacía antes. No hay un monopolio de los contenidos, pero también hay problemas. Sí. ¿Qué te benefició y qué te...? Bueno, fíjate, yo soy muy tradicional en el sentido de que yo empecé en cine 35 milímetros y me quedó esa impronta. Hacer cine en 35 milímetros es una cosa compleja, difícil en el sentido de que, por ejemplo, nosotros rodábamos las escenas de la semana, se cumplía el plan de rodaje y después el director y el equipo, que sea el director de fotografía, director, el equipo técnico, las cabezas de del equipo técnico, iba a ver el material que se había grabado, que se había rodado, que se había filmado durante toda la semana. Entonces, si tú te equivocabas en la preproducción y en la producción, estabas fregado porque tenías que repetir y no repetías el mismo día, como es ahora. Ahora tú tienes un monitor, o sea, eso no existía cuando yo empecé. Tú no podías ver inmediatamente lo que grabaste, lo que en ese caso filmaste. Entonces eso traía la necesidad de completar de verdad una preproducción, ocuparte de cumplir las pautas de preproducción. O sea, toda la preparación tenía que ser muchísimo más seria. ¿Qué pasa ahora?
es maravilloso que tengamos muchísimas más posibilidades, que eso en un sentido abarate los costos. Y aquí además en este país ocurre que mucha gente te ayuda, mucha gente te presta cosas, te presta equipos, y eso no ocurre frecuentemente en ningún otro lado. Yo digo que aquí ocurre muchísimo, que hay gente que está dispuesta a apoyar. Pero claro, el problema que yo veo ahora es que las cosas se hacen sin prácticamente ninguna planificación. La gente quiere resolver los problemas en el rodaje, durante el rodaje, y eso lo que puede llevarte es a la improvisación. Yo creo que uno tiene que tratar, siempre va a pasar algo que te cambie siempre va a haber accidentes en cine, siempre va a ocurrir algo que no te esperabas. Por ejemplo, cayó el palo de agua el día, o sea, yo recuerdo mi primer corto, el primer día cayó un palo de agua y habíamos planeado empezar por otro lado, teníamos el salón más tarde, en fin, y se resolvió porque habíamos hecho muy buena preproducción. Claro. ¿Me entiendes? Entonces uno está preparado para ese tipo de cosas. Claro, el cine siempre tuvo una mística y un arte que en los tiempos que grababas 3-1 o 1-1 tenías que ser eficiente o eficiente. Exactamente. Sin embargo, en la televisión también se improvisaba. Los actores que yo entrevisté me decían que los guiones se los entregaban el mismo día que se grababan. Con decirte que por estas calles nos daban una cosa que se llamaba las hijuelas, que tú tenías el capítulo el mismo día o el día anterior como máximo. Entonces tú llegabas en la mañana y de repente te volvían, te entregaban la hijuela. O sea, no solamente que el capítulo te lo acababan de entregar, sino que el día del rodaje de repente te entregaban una hijuela de otra escena que tenías que grabar. Porque acuérdate que por estas calles tenía esa cosa como muy inmediata de lo que estaba ocurriendo, e incorporaban lo que pasaba, lo que salía en el periódico, te lo metían en las escenas del día. Entonces, ¿qué pasa? En televisión llega un momento, como es algo que haces que hacíamos durante muchos meses, llega un momento en que ya sabes cómo resolver ese problema. Más bien después te das cuenta de que es una maravilla el oficio de la televisión, en el sentido de que te ayuda a aprender a resolver rápidamente los dilemas, los problemas que te plantea una escena. Ahora, en el audiovisual, incluyendo cine, incluyendo audio, incluyendo televisión, todo el modelo de negocio se reseteó y el audiovisual cuesta dinero. Lo que sucede en el país y en muchas partes del mundo es que no se ha encontrado ese modelo de negocio que lo haga sustentable en el tiempo. Por ejemplo, lo que yo he estudiado, tenemos un talón de Aquiles en los guiones, en la dramaturgia, tenemos otro talón de Aquiles en la difusión, en el marketing del producto ya terminado y los espacios donde se exhibe. Por factores externos, que hay industrias más poderosas que controlan el negocio de manera internacional. Por factores internos, que se ha comprendido poco que es arte, pero también es un negocio, claro, que tiene que ser rentable. En lo que tú estás viviendo, porque que tú me hayas dicho que hayas producido 2 cortos, eso es una proeza. Es una proeza. Eso es como admirar. Es una proeza. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo lo estás viviendo? Mira, yo todavía no he encontrado el modelo de negocio que me funcione, honestamente. Yo no he ganado un centavo desde este lado no he logrado ganar un centavo porque es muy costoso y siempre, aunque, fíjate tú, nosotros logramos con el último cortometraje, armamos en una plataforma de recaudación de fondos, logramos más de 80, óyelo bien porque esto es una proeza, más de 80 personas nos ayudaron para conseguir el dinero para el rodaje del cortometraje Retorno. Más de 80 personas pusieron desde $10 hasta unos que pusieron $500. O sea, logramos entusiasmar a la gente para que nos apoyara para el rodaje de la película. Y hablaste de una plataforma también. Sí, en la plataforma Indiegogo, a través armamos
hicimos un video explicando el proyecto. Había que subtitular todo y ponerlo al inglés. Y todo el material que se escribió había que ponerlo en inglés. Entonces armamos y a la hora del té, el 100%, creo yo, de las personas que colaboraron son venezolanos, o sea, no el 100%, pero te diría que el 90% de personas que colaboraron con el proyecto son venezolanos en el exterior. Okay. Porque además yo veo los nombres de la gente que colaboró. Entonces tú te das cuenta que, muchísima gente, venezolanos en el exterior. Por eso es un tesoro que tenemos, gente que está dispuesta a apoyar y a lo mejor tienen mayores posibilidades que la gente que los que estamos aquí adentro, que de repente, no está fácil para las personas que estamos aquí adentro. Pero ¿qué pasa? Se logró conseguir el dinero para el rodaje y eso hizo que entonces CENAC nos diera la postproducción, porque claro, ya teníamos el rodaje, el cortometraje listo. Teníamos un primer corte listo, había que, por supuesto, terminar todos los procesos de postproducción, que son muy importantes y que son muchos, que es la mitad de la película, o a veces hasta más. Pero en este caso, tenías el rodaje y pasó un año en postproducción, ¿no? Ahora, si son 2 cortometrajes, ¿la experiencia la repetiste? ¿O la primera te llevó a hacer la segunda? Exacto, la primera fue muchísimo más complicada y muchísimo más difícil, y además que ahí me costó muchísimo conseguir apoyo. ¿Por qué? Porque no había hecho nada como directora. Entonces todo el mundo confiaba en mí como actriz, pero no como directora. Entonces, ¿qué hice? Busqué a mis amigos, mi gente con la que he trabajado desde niña, porque yo entré muy joven, no niña, pero adolescente, mujer joven, y es la misma gente que está trabajando conmigo ahora en el lado técnico, ¿no? Logré convencerlos, hice con mi hermano es dibujante y me hizo un storyboard bellísimo. Yo me reuní con él, le expliqué lo que quería y él dibujó un storyboard precioso que me ayudó a convencer a mis propios amigos. Y cuando vieron el proyecto, les gustó el proyecto, vieron lo que yo quería hacer con este proyecto, se fueron sumando. Y igualito le pagamos a todo el mundo. Fue súper complicado, fue menos tiempo de rodaje, hubo que rodarlo en un corto de 4 días, rodarlo en día y medio, o 2 días, y corriendo, pero se hizo impecable, con unos estándares profesionales. Claro. Ahora, el oficio siempre fue así. Siempre fue complicado y siempre es menor el tiempo que tienes para realizarlo, pero lo que me parece fascinante de esta etapa es cómo requiere que vayas convenciendo, que te vayas uniendo a las personas que conoces. Por ejemplo, a mí me apoyó la Villa del Cine, me apoyó con todos los equipos de iluminación, todo, el camión de luces, todo. Igual uno tiene que dar una contraprestación, compramos unos galones de pintura, etcétera, pero conté con ese apoyo. Claro. Ahora, ese proceso, ¿lo documentaste? ¿Te atreverías a ser mentor en esa área? ¿Encontraste 2, 3 fórmulas que tú digas, por aquí van los tiros? ¿O incluso te atreverías a proponer a una política nacional, hay que hacer esto? Mira, yo me atrevería a ayudar en lo que pueda para cualquier cosa que beneficie al cine. Me atrevería, es que no tengo que atreverme. Cualquier persona que quiera hacer un proyecto y que necesite contar conmigo por algún tipo de asesoría, con muchísimo gusto estaría dispuesta a darla. No es algo que sienta que uno se debe reservar, como que si yo... No, todavía yo estoy tratando de conseguir maneras de que esto sea rentable, como tú bien dices. ¿Por qué? Porque si no logro que estas cosas sean rentables, ¿cómo logro seguir haciendo cosas? Claro. Tiene que dar en algún momento dinero para uno poder continuar. Yo quiero dar el salto al largometraje. Tengo 2 proyectos de largometraje. Entonces, claro, es indispensable que si no has dirigido, dirijas algo para poder empezar por algún lado, porque si no, no puedes lanzarte directo a un largo, creo yo, porque es muy complejo. Yo empecé escribiendo un guión de largo, pero llegó un momento en que entendí, si yo no rompo ese celofán
y entro a la dirección de verdad en acción, yo no voy a poder hacer esta película. Entonces por eso me atreví a hacer ese primer corto con muchísima dificultad, gastando dinero mío, en fin, de todas las maneras convenciendo a mi gente que no cobraran o que X, y cobró todo el mundo, terminó cobrando todo el mundo. O sea, le pude pagar a todo el mundo, con la mayoría. Los actores no cobraron del primer corto, lamentablemente. Pero es que fue una cosa de verdad muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. Y para el segundo corto, entonces, nos unimos 3 amigas, logramos conseguir otras alianzas, armamos ese Indiegogo, esa plataforma de recaudación. Siempre tienes que pensar, cuando haces una plataforma, cuando tú pides algo, siempre tienes que pensar qué vas a dar en contraprestación. No puede ser solo que tú recibas y recibas. Tienes que pensar, ok, ¿qué doy en contraprestación? Nosotros hicimos unos videos a cada persona que nos apoyó, apoyándolos en sus emprendimientos, que de repente si te pones a ver puede ser un buen negocio también para una persona que dice, bueno, tengo figuras reconocidas aquí que de pronto pueden hacerme promoción de mi emprendimiento, de mi negocio, o me pueden promocionar una película que yo tenga, etcétera. Entonces tú estás dando algo en contraprestación, ¿no? Funcionó. Entonces, como estrategia. Funcionó muy bien. Conseguimos esos 80 patrocinadores que nos dieron el dinero para el rodaje. Y como te digo, cobró todo el mundo. Después el rodaje fue más costoso, pero entonces tuvimos la posibilidad de conseguir apoyos de empresa privada que nos ayudaron a conseguir, por ejemplo, Kentucky Fried Chicken nos dio las cenas para uno de los rodajes, uno de los días de rodaje. Una empresa que se llama We Coffee nos dio las comidas para las cenas para otro día de rodaje. Nos llevaban café, uno de los patrocinadores nos llevó café y puso una barra de café para los días de montaje, y después nos dio el café, nos regaló el café todo es costoso. El agua mineral Tremonti nos apoyó y nos dio, o sea, yo tenía galones de agua que parece mentira, eso es costosísimo porque la gente está trabajando con equipos, estamos hablando de un equipo de 35, 40 personas, equipo pequeño, ¿no? De profesionales. Entonces tú tienes personas que están cargando equipos, lámparas, no sé qué, o sea, necesitas hidratarlo. Ahora, entonces, en el audiovisual, en Venezuela particularmente, años luz, el negocio más rentable era la telenovela. Claro. Fue después del petróleo lo que más se exportaba en el país. Sí. Y ese modelo lo perdimos sin pelearlo. Así es, se perdió de la manera más absurda. Lo que nosotros dábamos clases en Colombia, terminaron ellos consolidando el negocio. Yo recuerdo cuando fui por la primera película, fuimos a un festival de cine con Ifigenia a Bogotá. Cuando nosotros llevamos Ifigenia a Bogotá, en Bogotá no se hacían telenovelas, se hacían teleseries de 3 capítulos. Te estoy hablando de año 85, 86, 85, ponle tú, sí, por ahí, no se hacían telenovelas. Entonces, date cuenta cómo Colombia creció, se convirtió en esa potencia que es de telenovelas, y nosotros nos quedamos en el aparato por culpa nuestra, bueno, y por supuesto, por muchas cosas que pasaron, que sabemos y conocemos muy bien, como el cierre de Radio Caracas, etcétera, que fue en detrimento absoluto de una cantidad enorme de trabajadores Sin embargo, ya veníamos involucionando en las telenovelas. Veníamos involucionando, definitivamente. Y eso hay que aceptarlo y hay que reconocerlo, porque si no, entonces no vamos a crecer nunca. Yo estudié mucho Cabruja y él hablaba de 2 elementos clave para que funcionase la dramaturgia en la telenovela. Una era, como quien dice, el cuide del asunto que no tenía cualquiera, de tener contacto con lo que estaba pasando en el país. Porque la telenovela es una expresión cultural muy particular de cada país. La telenovela mexicana tenía su particularidad. Y sin embargo eso cambió. Por ejemplo, Gavilanes de Pasiones es una telenovela anticultura. Ahí no se sabe esos vaqueros de dónde son, si son de Texas, si son de México. La fantasía nunca pasa de moda. Es una mezcla que le funcionó. Entonces, por eso yo digo que nos hacen falta guionistas, formación de guiones, historia. Y nos hace falta entender
que la industria no la puede llevar una institución, una productora, porque es imposible. Eso tiene que ser como una corporación de varias industrias. Claro. Y la competencia, que haya distintos canales, distintas producciones, que haya para todo público, no solamente, o sea, porque hay gente que de pronto tiene prejuicios con las comedias, o tiene prejuicios o lo que quiere es pura comedia, no, tiene que haber de todo, o sea, el público debería poder tener todas las posibilidades y, por supuesto, apoyo. El cine necesita apoyo de las instituciones que están creadas para eso. Sí. Y yo creo que ha habido en los últimos tiempos un esfuerzo por lograrlo. Sí ha habido. Tenemos que verlo. O sea, yo he visto un cambio, porque no hace mucho la situación era realmente horrible. No había oportunidad de hacer cosas. Y ahora hay una intención de que la cuestión mejore y de que de verdad podamos tener oportunidad todos. Vamos a ver, estamos todos muy pendientes y además ocupándonos de buscar maneras creativas para autofinanciarnos en muchos aspectos de la producción. ¿No viene siendo necesario provocar espacios de debate para la búsqueda de esas propuestas? Yo creo que sí, por supuesto que sí. Porque fíjate... Y sobre todo plurales, Exacto. Espacios plurales. ¿Qué pasa con el arte? La maravilla del arte, del cine, del teatro, de la pintura, de todo. Es que ahí no hay diferencia ni de clase, ni de... no hay diferencia en la cultura, no hay diferencia de clases, no hay diferencia de color, raza, nada, no hay diferencia. Si un artista se abre camino en cualquier escenario, si de verdad es un artista y se conecta con su arte, con todas las dificultades que pueda tener, porque sabemos que es un camino difícil, pero bueno, sí, definitivamente tendríamos que unirnos, ¿cómo se dice? Sí, propiciar esos espacios de encuentro donde hablemos de esos temas que nos unen y no de los que nos separan, ¿no? ¿Y por qué no lo hace? ¿Ah? ¿Por qué no lo hace? Si tiene la experiencia. Pero si yo lo he hecho muchísimo, yo lo estoy haciendo, yo lo hago todos los días. Lo hago y además trabajo con gente de todos lados. Soy una persona súper abierta con respecto a eso. Y tengo, fíjate tú, y siempre lo he hecho, toda mi vida. Yo en el año 94 armé mi productora La Caja Teatro, que en esa época no era propia, era sociedad civil, no era compañía como ahora. Después la transformé en compañía para poder hacer producciones, ¿no? Y sigo en el camino de encontrar maneras de, sin dejar de ser uno y sin tener que ponerte una camisa de un color de nada. O sea, que cada quien respete, así como uno respeta, que haya respeto de las opiniones diversas, de los cuentos diversos que se quieren contar, pero definitivamente uniéndonos en los puntos en los que coincidimos para poder lograr las cosas. Y acuérdate que, por ejemplo, dentro del cine hay gente de todas las tendencias, de todo tipo. Claro. Y son personas con las que uno tiene una relación profunda. O sea, Josué Saavedra y yo éramos unos niños cuando hicimos Ifigenia. Ahorita los dos estamos dirigiendo, ¿me entiendes? O sea, es una cosa maravillosa la unión que se genera. Me sonó la campana. Entonces, oye, te felicito.